Les animo a abrir la Biblia de nuevo, Malaquías. Para comenzar, siempre me gusta leer un pasaje que la mayoría de las veces ese pasaje que leemos es la base de nuestra meditación, de nuestra exposición. No va a ser el caso hoy. Queremos hablar de todos los 12 profetas menores, que se llama, en un solo sermón, pero sí nuevamente pensar en, como para darle un marco a esta predicación, empezar con el final. Sí, cómo terminan estos 12 apóstoles. Ya vimos recién en la lectura que estos últimos versículos del Antiguo Testamento nos dan un cuadro muy, muy triste del pueblo de Dios, o parte de las personas que están dentro del pueblo de Dios, la nación de Israel. Ya no les interesa adorar a Dios ni amar a Dios. Han perdido todo tipo de interés en las cosas de Dios. Y no solo eso, su corazón está tan duro que ni piensan que valga la pena servir a Dios. Capítulo 3, verso 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, eso dice el pueblo de Dios, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Y entonces comienza el libro de Malaquías a hablar de lo que se desarrolla a lo largo de todos los profetas menores, lo que sería un remanente dentro de este grupo mayoritario de incrédulos, de endurecidos. Hay un grupo de fieles, de temerosos de Dios. Dice entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, dice Jehová, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Bueno, entonces dice, os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Jehová o a Dios y el que no le sirve. Qué manera espantosa de terminar el Antiguo Testamento, ¿no? Y este es el último de los llamados profetas menores. En la Biblia hebrea, todos estos profetas menores que nosotros tenemos como 12 libros separados son un solo libro. Y se llama el libro de los 12. Es un solo rollo. En la antigüedad escribían en rollos. Y alguien editó, sabemos, este libro de los 12 para que sea un solo libro, con un tema único principal. Si bien son 12 profetas, cada uno había escrito su obra, hay un editor que en algún momento, probablemente fue Malaquías. Los estudiosos creen que fue al final justamente de este periodo, en el contexto que acabamos de leer, de personas con mucha dureza de corazón. Este escritor no solo probablemente escribió el libro de Malaquías, sino editó, coleccionó estos 12 escritos separados para hacer un solo libro llamado el libro de los 12 para los judíos. A partir de Agustín, el teólogo medieval cristiano, nosotros le llamamos los profetas menores. Él así le llamó, no porque sean de menor importancia, sino porque son libros más breves, llamando a los profetas mayores a Jeremías, Ezequiel e Isaías, ¿sí? En la Biblia hebrea también el libro de Daniel, que nosotros consideramos un libro profético, está dentro de los llamados escritos. Es decir, los hebreos consideraban que estos 12 profetas, el libro de los 12, eran de alguna manera como los voceros de parte de Dios para llamar a Israel a volver a la senda, a volver a Dios. Eran representantes de Dios, similar a los 12 apóstoles que tenemos en el Nuevo Testamento. Ellos veían de manera significativa este número 12, porque son 12 las tribus de Israel, y les llamaba la atención tener un libro con 12 apóstoles, 12 profetas, que llamaban a Israel a arrepentirse y volver a amar a Dios. Y a esos también le sumaban los otros 3 profetas, Jeremías, Ezequiel e Isaías, como profetas también
para llamar a Dios a volver, al pueblo a volver a Dios. Y ellos decían, bueno, así como tenemos a Abraham, Isaac y Jacob, 3 patriarcas, y luego los 12 tribus de Israel, o sea, ellos tenían 15 patriarcas, los judíos. Decían, tenemos también 15 libros proféticos. Los mayores, ¿sí? Jeremías, Ezequiel e Isaías, y los profetas estos menores, llamado el libro de los 12. Y este libro fue escrito con un propósito, o fue coleccionado con un propósito. Cada uno de estos profetas en su momento predicó a una determinada situación. Tenemos más o menos, en todos los libros, estos libros proféticos, más o menos 300 años de diferencia entre la profecía de alguno de estos profetas y la de Malaquías, que fue el último. Pero todos fueron coleccionados, digamos, imaginémoslo así, es como que cada uno eran cantantes solistas, pero a alguien se le ocurrió, guiado por el gran director con mayúscula que es Dios, coleccionarnos y hacer un coro de estos 12 profetas, que por supuesto cada uno tiene algo que cantar por su cuenta, pero al juntarlos en un libro, este gran director ha querido que todos suenen como en un coro, cada uno cantando una parte, pero todos de alguna manera colaborando para un gran mensaje, un único mensaje. Y a mí me gustaría dedicar el estudio de hoy a tratar de entender ese mensaje. Yo creo que es muy importante y lamentablemente por tenerlo separado en nuestras Biblias nos perdemos este énfasis, que sí lo vieron los judíos, claro que lo vieron, y que es importante que lo veamos nosotros, muy importante, sobre todo que vivimos en tiempos muy similares a aquellos tiempos. Se suele hablar de la palabra apostasía, no la usamos capaz demasiado, pero es lo que significa cuando una persona que ha dicho conocer la verdad, un día le da la espalda a esa verdad. Esa persona es un apóstata. El mejor equivalente para nosotros entender el peso de esta palabra es adulterio espiritual. Es darle la espalda o quebrantar, ser desleal a una relación que algún día dijimos tener con Dios. Eso es lo que es apostasía. Y estamos viviendo en tiempos de apostasía, claro que sí. Espantosos, tristísimos. Vemos que no todas las iglesias se honra el nombre del Señor, se escucha la voz de Dios, se toma en cuenta, se toma nota de lo que Dios dice y se procura seguir al Señor. No, claro que no. En el nombre de Dios se hacen todo tipo de barbaridades, de blasfemias. Es una vergüenza en muchos casos. El mundo, las personas afuera ya ni toman en serio a los evangélicos, suponiendo que los evangélicos son el pueblo de Dios, ¿verdad? No, ya no significa nada ser evangélico. Al contrario, en muchas ciudades del interior del país ser evangélico es ser un chanta, un vendedor de autos usados. Y no sé en Capital, pero sé cosas de nuestro contexto que son realmente lamentables. Apostasía espiritual, apostasía. Y este libro fue coleccionado para dirigirse a personas que se estaban olvidando de Dios, que habían traicionado una relación con Dios. Y el gran mensaje, el gran mensaje, podríamos resumirlo en arrepentíos. Arrepentíos porque el día del Señor está cerca. Ese es el gran mensaje de esta colección de 12 escritos, este rollo, este libro de los 12. El gran juicio de Dios, el gran día de Jehová se avecina. Por tanto, deben arrepentirse, porque va a ser un día de castigo, pero va a haber restauración para un remanente fiel de los que se arrepientan. Pronto viene el castigo para los que se han olvidado de Dios y la bendición para un remanente arrepentido y humilde. Ese es el gran énfasis. Este es el gran, digamos así, el gran estribillo de todo este coro. Va a haber un día de castigo para todos los que le dieron la espalda a Dios, pero brillante, esperanzador para los que en humildad se quebrantan y se arrepienten delante de Dios. Veamos entonces, rompamos, digamos así, en pequeñas estrofas, si se quiere, este gran mensaje del libro de los 12. Y vamos a leer muchos versículos. Quisiera yo mostrarles un poco, necesito argumentar, mostrando, no en todos los casos, en cada uno de los libros, pero en la mayoría de ellos, cómo se ve este hilo conductor de este único mensaje. Podemos decir, en primer lugar, dividiéndolo en 5 declaraciones teológicas que son pertinentes para nosotros hoy. Podríamos decir, en primer lugar, en tiempos de apostasía,
debemos ser impactados por la gravedad de nuestro pecado. Esta colección de libros está diseñada para impactar el corazón de los que lean, sin duda. Está lleno de expresiones muy emotivas, muy. La idea es que nos conmovamos, tenemos que conmovernos, tenemos que despertarnos de ese letargo, de esa apatía, de estar tan adormecidos en las cosas espirituales, de esa dureza de corazón. Y el escritor, en primer lugar, procura conmovernos, impactarnos, hablándonos de la gravedad de nuestro pecado. En tiempos de apostasía, la gravedad de nuestro pecado debería impactarnos, debemos despertar. No es todo así nomás. Ya vimos al final que ellos pensaban que no importaba demasiado. Bueno, no pasa nada. Bienaventurados los soberbios. Nosotros tentamos a Dios y no pasó nada, no fue bien. No, nunca nos cayó un rayo, nunca nos morimos. No es tan así. Eso es lo que se piensa en estos tiempos. Todo el libro de los 12 es un gran incentivo al arrepentimiento. Ese es el gran tema central. Por eso digo arrepentíos. Y si de verdad alguno de nosotros necesita arrepentirse, es una condición indispensable ver la gravedad de nuestro pecado. Vernos y decir, uff, qué barbaridad, qué estoy loco yo, ¿cómo puedo hacer esto? Y que el Señor, por su gracia y misericordia, nos lleva al arrepentimiento. Y tenemos que ver la gravedad de nuestro pecado. Y en este libro de los 12, el pecado no es tan definido como quebrantar una ley escrita, sino traicionar una relación. Una relación, pero no cualquier relación. Es una relación con una persona que ama de manera asombrosa. Una persona que tiene una lealtad inquebrantable, que ha manifestado por medio de pactos con este pueblo que no los va a dejar, que no los va a abandonar, que su amor es constante, es fiel. Esa es la gran gravedad del pecado del pueblo de Dios en la antigüedad y en el día de hoy. Personas que dicen ser cristianos, que saben, que han escuchado, que han leído, que saben, que han manifestado haber creído un día en lo que Dios hizo por ellos y aún así un día llegan a la conclusión que ya no importa demasiado. Eso es horrendo. Eso es apostasía. Y notablemente todos estos 12 libros, sabemos, no están ordenados de manera cronológica, sino temática. Y por eso es muy importante prestar atención al primero y al último, porque de alguna manera el coleccionista, el editor, ha querido marcar, poniendo primero el libro de Oseas, que es el que está primero, y Malaquías en último lugar, que sí es el último escrito en forma cronológica. Es notable ver este énfasis en la relación que debería tener el pueblo de Dios con su Dios. Comienza Oseas, capítulo 1, verso 2. No van a poder buscar todos los pasajes, necesito correr. Comienza el libro de Oseas, versículo 2 del libro de Oseas. Dice, la tierra fornica, apartándose de Jehová. Ya eso es llamativo, que ponga la infidelidad del pueblo de Dios en términos de un pecado sexual. La tierra fornica. La tierra le ha dado la espalda a Dios, a esta relación, porque es la traición más lamentable que hay entre nosotros los seres humanos, es la del adulterio. Que un hombre o una mujer, en este caso Israel es representado como una mujer, traicione a su esposo, Dios, que le ha dado todo lo que tiene. Es tremendo. Oseas 2:13 dice, y la castigaré a Israel, representado como una mujer adúltera, por los días en que incensaba a los Baales, los dioses falsos, serían sus amantes, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Oseas 2:13. Poniendo el pecado en esos términos, es realmente grave. Es grave, por supuesto, transgredir la ley de Dios, porque Dios es el dueño de todas las cosas, Él es el juez, Él establece las normas como Él quiere, pero es mucho más grave si lo miramos en esta forma. Traicionar tanto amor, yéndose detrás de lo que no existe, de Baales, de dioses de madera, de piedra. Qué locura, qué locura. Y termina el libro de los 12 con Malaquías, capítulo 1, verso 2 dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Noten,
Está todo el libro de Malaquías organizado en forma así de preguntas de manera muy sarcástica, como que las personas están tan pero tan endurecidas, pero desafiando, como un adolescente que desafía a su padre. ¿Y por qué? ¿Qué te crees vos? ¿En qué Señor nos amaste? Muéstrame cuándo nos amaste. ¿De dónde sacaste eso? ¿Cómo le vas a decir eso a Dios? Se has demasiado demostrado. Un poquito más adelante, capítulo 1 de Malaquías, versos 6 al 8, dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes. Ya no le está hablando al pueblo, sino a los líderes espirituales del pueblo. Tampoco honran a Dios, tampoco le temen. También han apostatado. De hecho, el pueblo apostató porque primero apostataron sus líderes. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué te hemos menospreciado? También desafiando a Dios. Y Dios les contesta, verso 7, Malaquías 1:7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal, lo traes magullado, ciego, enfermo. En vez de traer lo mejor para ofrendar a Dios, traes lo que te sobra. Lo que ni siquiera te lo aceptarían en una fiesta en tu casa. ¿No es eso malo? Dice Dios. Claro que sí. Pero noten de nuevo cómo pone el pecado en términos de una relación quebrantada. Tanto al principio con este tema del adulterio espiritual, como al final con esta relación de padre. Yo te amo, yo los amo, yo soy padre para ustedes, yo soy el Señor, pero ustedes no me reconocen como tal. Este es el gran mensaje. Esto es lo que significa alejarse de Dios, es traicionar una relación que Dios empezó, que Dios inició por gracia, pero que nosotros despreciamos. Capítulo 1:13 de Malaquías. Además habéis dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Eso le dice a los sacerdotes. Qué fastidio, otra vez, no, otra vez tengo que orar, otra vez leer la Biblia, otra vez hacer un sacrificio, ufa. Qué cruz que me tocó a mí, diría un sacerdote. Tremendo. En este libro de los 12, Dios no es una idea, un concepto, una abstracción metafísica. Dios no es un concepto de un ser inalcanzable, sino todo lo contrario. Dios es un amante apasionado, cercano, querido, cuyo corazón puede ser herido y roto por la infidelidad del pacto. Así se muestra Dios, vulnerable, para conmover al pueblo de Dios, a los que le están dando la espalda, para despertarlos. Por eso digo que en tiempos de apostasía debería impactarnos la gravedad de nuestro pecado. Y eso es posible cuando consideramos no solo lo que estamos haciendo nosotros, sino en contraparte lo que Dios ha hecho por nosotros. Ese amor inquebrantable. Eso debería conmovernos. Tremendo. Dios avisa en el libro de Oseas que pronto va a venir un juicio que es similar a un divorcio. Dios va a castigar a Israel, como si se estuviera divorciando de su pueblo, por esa traición. Pero que les avisa que después de ese divorcio, Dios va a volver a casarse con ellos, porque Dios los ama igual. Es como diciendo Dios, bueno, si ustedes se quieren ir, váyanse, y los voy a dejar en el desierto, pero después los voy a buscar de nuevo, me voy a volver a casar con ustedes. Y notablemente eso es lo que le pide Dios que haga a Oseas. Oseas se divorcia de su mujer, el profeta Oseas, porque era una adúltera, estaba ya en un escándalo de amante tras amante. Y al final Oseas vuelve a casarse con su mujer. Y Dios le dice a Oseas que predique, así va a ser Dios con el pueblo de Israel, después que los tenga en un desierto. Y notablemente ese desierto fue los 70 años de cautiverio en Babilonia. Acá hay 12 profetas, hay 3. Tienen que ustedes imaginar un poco el contexto histórico. La nación de Israel fueron 12 tribus en su momento que se dividieron. En el sur quedó Judá y Benjamín, llamado Judá, y en el norte las otras 10 tribus, llamadas Israel, y a veces Efraín, pues es la tribu principal. Todas las tribus del norte
fueron llevadas cautivas por los asirios, antes que las tribus del sur, que quedaron más fieles por algunas generaciones más. 3 de estos 12 profetas, 3 se dirigen a la nación del norte, Israel, y advierten del cautiverio con los asirios. 3. Otros 6 se dirigen a la nación del sur antes del exilio a Babilonia. Y los últimos 3, Ageo, Zacarías y Malaquías, se dirigen a toda la nación de Israel después del cautiverio. ¿Sí? Es decir, que cuando habla Oseas habla al pueblo del norte, antes del cautiverio con los asirios, y les avisa, Dios les avisa, que por causa de su infidelidad, Él las va a divorciar en un sentido simbólico por medio de los cautiverios que van a venir para ellos. Y después los va a volver a casar. Pero notablemente, cuando llegamos al fin del libro, por eso menciono, ya son Ageo, Zacarías y Malaquías, después que Dios vuelve a restaurarles a ellos, como a recasarse con ellos, vuelve a haber esta tentativa de infidelidad como leemos al final, vuelve a hacer lo mismo, vuelve a endurecerse. 300 años después, entre Oseas y Malaquías, el pueblo de nuevo vuelve a las mismas cosas. Oseas 2:14 dice: pero aquí yo la atraeré a Israel y la llevaré al desierto, castigo, y hablaré a su corazón cuando esté en el desierto. Cuando estén cautivos, ellos se van a arrepentir, se van a quebrantar y van a decir: qué tontos que fuimos, ¿cómo le pudimos ser infieles a Dios? Oseas 11, 1 y 2 dice: cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Verso 3: y con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín. Esto es 11:3. Y con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, la nación del norte, tomándole de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba, no lo reconoció. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, alguien que los libera de la esclavitud. Y puse delante de ellos la comida. Capítulo 11, o sea, casi al final del libro. Pero entonces, lo que está diciendo Dios, a pesar de todo lo que yo hice, la ternura, cómo los traté, me dieron la espalda. Y noten Dios cómo expresa, otra vez como un amante apasionado. Oseas, búsquenlo, Oseas capítulo 11, versos 8 al 9. Oseas 11, 8 al 9. Oseas 11, del 8 al 9. Dice así: ¿cómo podré abandonarte, Efraín, la nación del norte? ¿Cómo podré entregarte, Israel? Son sinónimos, ¿ven? Efraín e Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma? ¿Cómo podré tratarte como a Seboim? Son 2 ciudades que los arqueólogos no han encontrado, pero creen que eran parte de Sodoma y Gomorra, destruidas completamente. ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma? No. ¿Cómo podré tratarte como a Seboim? De ninguna manera. Mi corazón, dice Dios, se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti, y no vendré con furor. Mientras Israel se prostituye, porque eso es lo que es. Eso es lo que es Israel, una prostituta. Eso es lo que es un apóstata, un prostituto. Fuerte, muy fuerte, todo el lenguaje aquí es muy fuerte. Eso es lo que somos nosotros cada vez que nos olvidamos de Dios. Nos prostituimos. Abandonamos al único que nos amó con ese amor eterno. Tremendo. Por eso es tan fuerte, después que ya los castigó, ya se arrepintieron, ya los volvió a tomar como su esposo otra vez, están diciendo: oh, qué fastidio que es esto, los sacerdotes. Qué fastidio. Y desprecian a Dios. Ese es el pecado más grave, la infidelidad. Y después, por supuesto, en estos libros se mencionan todo tipo de pecados. Pero ese es el gran pecado del cual se desprenden todos los demás. Cuando una persona le da la espalda a Dios, cuando una persona, cualquiera de nosotros, pierde el temor de Dios, es capaz de hacer cualquier cosa. Y eso lo vemos también aquí. Hace muchos años leí algo que siempre me acuerdo. Dice: un pecado lleva a otro pecado, como el eco a la canción, Sión, Sión. Pensá, un pecado lleva a otro pecado. Y este pecado tan terrible de la infidelidad espiritual, lo único que hace, por supuesto, es endurecer nuestro corazón.
La única manera de entender que un ser humano, después de haber sabido algo del amor de Dios, lo desprecie, el diagnóstico bíblico es que tu corazón está duro. Está duro. No puedes discernir, no tenés sensibilidad. Perdiste toda sensibilidad. Y entonces sos capaz de cometer cualquier pecado. Y eso muestran estos libros. Rápidamente, no te endureza de corazón. Leo rápido. Amós 9:10. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. No va a pasar nada. Miqueas 3:11. Sus jefes juzgan por cohecho. Los líderes políticos juzgan por cohecho. Sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero. Todo el mundo, todo lo que se hace dentro del pueblo de Dios es por dinero, si no, no lo hacen. Y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Somos el pueblo de Dios, che. No pasa nada. Coimeamos, aceptamos, no aplicamos justicia, hacemos cualquier cosa, pero como somos el pueblo de Dios, estamos protegidos. No nos va a pasar nada. Yo hice un día la oración. Ya tengo mi ticket para el cielo. No pasa nada. Sofonías 1:12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará el bien ni hará el mal. Él no mira nada. Él es indiferente. Dureza de corazón. Malaquías 2:17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. ¿Cómo van a decir eso? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, dicen ellos, ¿dónde está el Dios de justicia? Locos. Y ya leímos, ¿no? Bienaventurados los soberbios, decían ellos. ¿Cómo van a decir eso? Por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovechará que guardemos su ley y andemos afligidos? Bienaventurados los soberbios, los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Bueno, y este sermón quizás sea la introducción de varios sermones individuales sobre los profetas menores, pero si algún día lo profundizamos más, pero es obvio que hay todo tipo de otros pecados. Viene como un efecto cascada, ¿no? Materialismo. Las personas cuando se alejan de Dios se tienen que fabricar algún Dios a cambio, ¿no? Es así. Los ateos, 100% ateos, no existen. Cuando una persona deja de creer en Dios, dijo Chesterton, cree en cualquier cosa. Se aferra de lo que puede. Y las riquezas materiales ofrecen cierta seguridad, cierta tranquilidad, ¿no? Y siempre fue así. Y entonces dice, por ejemplo, Oseas 8:14, pues Israel se ha olvidado de su hacedor y ha edificado palacios. En la Reina Valera dice templos, pero la palabra es palacios. Se han hecho casas tremendas. En Amós habla de la casa de verano y la casa de invierno. Tenían dos casas muchas personas en ese contexto, mucha abundancia material. Ageo 1:4 dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, bien decoradas. Y esta casa, el templo de Dios, está desierta. Y entonces Ageo denuncia que esos comen y nunca están saciados, no están satisfechos. Injusticia social, ni hablar. Es lo que vemos hoy en nuestra sociedad. Ya no importa nada. La vida humana no tiene valor. Nada. Hay códigos. Se pierde todo. Se pierde el temor de Dios. No hay por qué ser bueno, ser malo. ¿Qué valor tiene obedecer la ley, portarse bien? ¿Para qué? Si nadie te está mirando. Así es el pueblo de Dios. Oíd, dice Oseas 4, 1 y 2. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, la palabra emet, fidelidad. Ni misericordia, gesed, amor leal, es esa palabra. Ni conocimiento de Dios en la tierra. Y entonces noten, porque no hay fidelidad, no hay amor leal, no hay conocimiento de Dios, dice, verso 2, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden. Lo mismo en Amós, capítulo 2, solo elijo dos ejemplos. Dice verso 6, no revocaré su castigo porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Eso vale la vida. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos
y tuercen el camino de los humildes. Y noten esta descripción de la maldad, la falta de sensibilidad espiritual y moral. El hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Tremendo. En tiempos de apostasía debemos ser impactados por la gravedad de nuestro pecado. Es muy fácil ver, decir, mira qué barbaridad la maldad, qué barbaridad cómo pasa. Y de pronto nos dedicamos a sentirnos como un poco más santos y más justos, porque hay mucha maldad por ahí. Pero el llamado de estos libros es para pensar en qué tan leales somos nosotros a este Dios que nos ama de esta manera, el que nos amó primero, ¿no? Cómo estamos en ese sentido. Y después todo lo demás, todas las demás cosas con las cuales luchamos de ahí salen. Todos los pecados en los cuales estamos por momentos atrapados es porque hemos abandonado a Dios, ya no nos satisface Dios. En segundo lugar, en tiempos de apostasía debemos ser impactados por el merecido castigo de Dios. Y eso procura hacer muy bien también este libro de los 12. El gran tema del libro de los 12 es el gran día de Jehová, el día de Jehová, el gran día de la ira, el día del castigo, el día del Señor. 19 veces se menciona en el Antiguo Testamento el día de Jehová, literal, día de Jehová. 14 de ellas en el libro de los 12. Es el gran tema. Viene el día de Jehová. Ustedes dicen que no pasa nada. Ustedes dicen que no va a haber castigo, que a Dios no le importa. Yo les digo que ya viene sobre ustedes un día espantoso que es el día de Jehová. Joel 1:15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. 2:1 de Joel. Tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Joel capítulo 2, versos 10 y 11. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Joel 2:31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Sofonías 1:14 al 18. Cercano está el día grande de Jehová. Noten, es el coro de todos los cantantes estos diciendo lo mismo. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara. Es grito de guerreros, algazara. Sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Y Malaquías, capítulo 4, verso 5, así termina el Antiguo Testamento, con el día de Jehová. He aquí yo os envío al profeta Elías. Al final lo leímos hoy. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Sabemos que ese profeta Elías fue Juan el Bautista. ¿Sí? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y todavía estamos esperando. No sé si lo puedo desarrollar en completo al final de este sermón, pero estamos esperando el día de Jehová, ese día terrible, que nos habla Apocalipsis, que es la segunda venida del Señor Jesús. Y también va a haber un precursor. Podemos leer eso en el libro de Apocalipsis relacionado con este pasaje, advirtiendo. ¿Sí? Tenemos que ser impactados por la gravedad de nuestro pecado y tenemos, ¿por qué no?, ser impactados con el castigo de Dios que viene, merecido castigo. Nos encanta pensar en la misericordia de Dios, en su amor y su bondad, su compasión, pero la Biblia habla que Dios es un Dios vengativo, de ira. No se juega con Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, dice Gálatas. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Pero en el pueblo de Dios, tanto de Israel antiguo como en el pueblo de Dios ahora,
sucede que se enfatiza con razón que Dios es un Dios de gracia y de misericordia, que muchos llegan a la conclusión que no te va a pasar nada. Total, Dios es amor. Dios es un Dios de gracia, y lo es, pero no deja de ser Dios, un Dios de castigo. Ya desarrollo mostrando esta misma tensión de la gracia y el castigo en el siguiente punto. En tiempos de apostasía, en tercer lugar, debemos ser conmovidos por la abundante misericordia de Dios. El temor al castigo nos guía al arrepentimiento, pero también la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento, dice Romanos 2. Debería guiarnos al arrepentimiento también, la bondad de Dios. Y si bien todos los profetas del Antiguo Testamento, más que predecir el futuro, lo que hicieron ellos fue advertir al pueblo de Dios que si no cumplían con el pacto que ellos habían concertado con Dios, iban a venir consecuencias sobre su vida, las que se mencionan en Levítico 26 y en Deuteronomio 28 y 29. Eso es lo que hacían los profetas, decir, hey, hermanos, amigos, vecinos, no sé, compañeros del pueblo de Dios, si ustedes no hacen lo que Dios dice, va a venir sobre vosotros todas estas calamidades. Y citaban y recitaban Levítico 26, Deuteronomio 28. Pero notablemente, también lo que hacían ellos era utilizar quizás la declaración teológica más impactante de todo el Antiguo Testamento, que es, para los judíos ha sido es hasta el día de hoy, fue muy fuerte, que es lo que llaman ellos los 13 atributos de Dios, de Éxodo capítulo 34, versos 6 y 7. Yo la voy a leer en la Biblia, la nueva versión internacional la voy a leer, pero voy a cambiar una parte. Ahí dice, en vez de decir Jehová o Yahweh, dice el Señor, el Señor. Yo lo leo, me gusta cómo sigue el resto por las formas que distingue las palabras. Éxodo 34, 6 y 7, dice así: pasando delante de él, de Moisés, proclamó Dios, Yahweh, Yahweh, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Ahí la palabra Gesed, amor de pacto y amor constante. Y fidelidad, emet. En la Reina Valera dice y verdad, misericordia y verdad. Gesed y emet, fidelidad. Que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después. Y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Hermoso. Pero noten cómo sigue. Pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Es la declaración más preciosa del Antiguo Testamento, hablándonos de la compasión, de la misericordia de Dios, de ese amor constante. Termina de decir Yahweh, Yahweh, dice Dios clemente y compasivo, lento para la ira. La palabra clemente ahí es rahum, ¿sí? Y la palabra clemencia es la palabra Ruhama, que es uno de los nombres que le hizo poner Dios a la hija de Oseas, para desde el principio del libro de los 12 subrayar que Dios es compasivo, que Dios es compasivo. No se juega con Dios, Dios castiga, no tendrá por inocente al culpable, sino que castiga, pero también Dios es compasivo. Y lo que hacen los profetas menores, o el libro de los 12, todo el tiempo como reverberaciones, como ecos de Éxodo 34, 6 y 7. Todo el tiempo está presente en el mensaje. Recuerden quién es Dios, no se abusen de Dios. Es verdad que Dios es compasivo, Dios es misericordioso, que perdona el pecado, la iniquidad por 1000 generaciones, pero también dice que no tendrá por inocente al culpable. Esto presenta una tensión, ¿verdad? ¿En qué? Claro, a mí me gusta pensar que es compasivo, pero acá también dice que es severo, castiga. ¿Y qué se aplica para mí? ¿Cuál de los dos se aplica? ¿Y cómo sé en cada caso qué va a ser Dios? ¿Si va a ser ese Dios compasivo o va a ser ese Dios lleno de furia contra el pecado? ¿Cómo lo puedo saber? Noten en estas ecos de Éxodo 34, Nahum 1.3. En Nahum capítulo 1 es una de las declaraciones más fuertes sobre la venganza de Dios sobre el pecado de una nación. En este caso Nínive. Fuerte, fuerte, fuerte. Muy fuerte. Véanlo después. Pero en el verso 3, capítulo 1, verso 2, fuertísimo. Verso 3 dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder.
y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Noten, utiliza Éxodo 34 para decir, no va a perdonar, Dios no va a perdonar. Es grande en poder, no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Joel 2, versos 3 y 14. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Ahí está citando Éxodo 34. Tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y toma a Joel esta tensión que hay en el pasaje y continúa y dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Jonás 4.2. Jonás, ¿se acuerdan del profeta Jonás? Que se lo comió el pez y fue a predicar a una nación, la nación más sanguinaria de aquella época, Nínive, los ninivitas, los asirios, la capital Nínive. Y al final Jonás predica, de mala gana predica, y toda la ciudad se arrepiente. Y Jonás se sienta en como un montículo lejos de la ciudad para ver cómo Dios la destruye. Y ve que Dios no destruye nada. Y entonces Jonás se enoja, porque él quería que Dios destruya a Nínive. Y Jonás le dice a Dios, yo sabía, Señor, que tú eres clemente y misericordioso, tarde para la ira y grande misericordia. Le cita Éxodo 34. Por eso no quería venir a predicar. Por eso no quería venir. Yo sabía que ibas a hacer esto. Y es lo que hizo Dios. Miqueas capítulo 7, verso 18 al 20. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Y también aquí es una alusión a Éxodo 34, porque en Éxodo 34 se menciona que Dios dice aquí que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Usa tres palabras distintas, como diciendo Dios perdona todo tipo de pecados. No importa lo pecador que vos seas, Dios te puede perdonar. Y eso hace Miqueas, utiliza esas tres palabras, haciendo referencia a Éxodo 34. Dios perdona, Dios perdona. ¿Cómo sabemos? Y esto es una tensión que hay todo el tiempo en estos libros. A veces usan Éxodo 34, como en caso de Nahum, para decir, bueno, Dios los va a castigar. No tendrá por inocente al culpable. Y a veces se usa como diciendo, Dios te va a perdonar. Dios va a tener misericordia de vos. ¿Y qué hace la diferencia? ¿Es algo completamente caprichoso que Dios a quien quiere perdona y a quien quiere castiga? Bueno, en los profetas menores, y ese es el gran énfasis de todo este libro, es que Dios va a ser misericordioso con los que se arrepienten, con los que se humillan y se arrepienten. Dios va a tener misericordia. No se va a cansar nunca de perdonar Dios si nosotros no nos cansamos nunca de arrepentirnos. Y entonces, en cuarto lugar, dije que eran 5, ¿verdad? En primer lugar dije, en tiempos de apostasía debemos ser impactados por la gravedad de nuestro pecado. En segundo lugar, en tiempos de apostasía debemos ser impactados por el merecido castigo de Dios. En tercer lugar, en tiempos de apostasía debemos ser conmovidos por la abundante misericordia de Dios. Y entonces, relacionando todos estos puntos anteriores, en cuarto lugar, en tiempos de apostasía debemos ser quebrantados con humildad y arrepentimiento. Y este es el gran tema de estos libros. Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Viene el día terrible de Jehová, viene con castigo para la mayoría, pero viene con salvación, con perdón para los que se arrepientan. Arrepentíos, arrepentíos. Joel capítulo 2, versos 12 al 14. No tengo tiempo de explicar, no quiero explicar todo, solo mostrar el panorama completo. Dice, por esto pues, ahora, acaba de mencionar el día de Jehová. Por esto pues, ahora, antes que venga ese día, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Y ahí cita Éxodo 34. Tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él?
Arrepentíos, volveos a mí. Esa es la palabra volveos. En el hebreo es sub, es darse la vuelta. Eso es arrepentimiento. Es volverse del pecado a Dios. Noten el énfasis. Convertíos a mí. Convertíos a Jehová. Siempre que la Biblia habla de convertirse o de arrepentirse, la dirección es a Dios. Tenemos que volver a Dios. Porque el gran problema nuestro, como acabamos de decir al principio, es que le dimos la espalda a Dios. Arrepentirse bíblicamente no es dejar de hacer un pecado porque no te conviene, te hace mal a la salud, o porque es vergonzoso frente a los demás, o porque te pescaron. Es volverse a Dios, porque esa es la raíz del pecado nuestro, que le hemos dado la espalda a Dios. Hemos roto una relación amorosa con Dios y tenemos que volver a Dios. Y si nunca tuviste esa relación con Dios, porque nunca nadie te explicó que tu gran necesidad es Dios, la gran necesidad de cada ser humano es tener una relación con Dios. Quizás nunca en tu vida te arrepentiste ni siquiera una vez en el sentido bíblico, tenés que hacerlo alguna vez en tu vida. Es la forma de uno al volverse cristiano, hacerse un cristiano, es arrepentirse de sus pecados y volver, darse la vuelta e ir hacia Dios para que Él te perdone. Joel capítulo 2, verso 32 dice: todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. En ese contexto de apostasía. Y esto se cita después, por supuesto, en el libro de Romanos. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, futuro, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y se introduce un tema aquí que está muy relacionado con esto del arrepentimiento, o de estas, en medio del castigo. El día de Jehová es un día de castigo, de tinieblas, de clamor, de perdición, pero también es de salvación para algunos, y esos algunos se les llama el remanente. La palabra remanente, como ustedes se imaginarán, es lo que te queda, ¿no? El remanente. Es lo que queda de algo, es un remanente. Bueno, acá se usa y de manera muy significativa, dando a entender que es la minoría. De toda esa masa de personas apóstatas, va a haber un grupo de fieles, de temerosos de Dios, que van a llegar a ser parte de ese remanente por medio del arrepentimiento. El arrepentimiento y la humillación, la humildad, el quebranto. Y ese es el tema, gran tema de esta. Abdías, un profeta menor que solo ocupa una paginita, que es toda una profecía de condenación a la nación de Edom. Luego de condenar el orgullo, la soberbia, la altanería de Edom, la arrogancia, y de hablar que van a ser castigados en el día de Jehová, dice el verso 17, mas en el monte de Sión, Jerusalén, habrá un remanente que se salve y será santo, los arrepentidos. Todo el libro de Jonás, se han dado un montón de interpretaciones a ese libro. La mayoría de las veces se enseña como que es un libro misionero, mostrando cómo Dios le compadece las naciones paganas, como eran los asirios, los ninivitas. Sin embargo, el libro, de nuevo, dentro de este libro de los 12, el énfasis es que si Dios perdonó a la nación más sanguinaria de la tierra, más salvaje, porque se arrepintieron, ¿cuánto más no va a perdonar a su pueblo escogido si se arrepiente? Ese es el gran tema de Jonás. Dios se arrepiente, Dios perdona a los que se arrepienten, Dios tiene misericordia, volverá a tener misericordia de cualquiera que se haya desviado de Dios, apostatado y haya vuelto humilde, arrepentida. Porque así lo hace con personas que no merecían ni vivir y Dios los perdonó. ¿Cómo no lo va a hacer con alguno de nosotros si vuelve a Dios de verdad? Miqueas dice, en aquel día, dice Jehová, juntaré a la que cojea. Noten el énfasis también en que el remanente está formado de la gente humilde, no de los poderosos, los que son alguien en este mundo, sino los que no somos nada. En aquel día juntaré a la que cojea, recogeré a la descarriada y a la que afligí. Noten, descarriada, la que afligí. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Dándonos una idea de cómo será ese remanente. Son de la gente humillada, quebrantada. Miqueas también, capítulo 5, verso 7. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como la lluvia sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones y en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva. Noten aquí Miqueas, que viene hablando del remanente, el remanente, el remanente. Dice Miqueas, un texto muy famoso,
Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide de Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia, gesed, amor leal, y humillarte ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios. Miqueas 7:9 dice una definición hermosa de arrepentimiento. Dice, la ira de Jehová soportaré porque pequé contra Él. Eso es lo que expresa una persona arrepentida. Merezco que Dios me castigue, merezco. Pero lo voy a soportar porque yo soy el culpable, yo soy responsable. Dios es justo. Y entonces termina. Después que hace esta declaración de arrepentimiento, Miqueas dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente? De nuevo, de su heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia de los que se arrepienten. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Nahum, que decíamos que habla de la venganza de Dios, de golpe introduce en esa declaración de truenos y fuego y destrucción e ira, dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. De nuevo, el remanente, los que confían en Él. Habacuc, he aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Tremendo en los profetas menores cómo se conecta la fe verdadera con la humildad y la dureza de corazón con el orgullo. Tremendo. Aquí hace un contraste entre el orgullo y la fe. El creyente no es orgulloso, se somete a la autoridad de Dios. Confía en Dios, busca a Dios, se arrepiente y se somete a su autoridad. En cambio, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Sofonías 2:3, lo leo en la Biblia de las Américas. Miren qué lindo. Buscad al Señor vosotros todos, humildes de la tierra, que habéis cumplido sus preceptos. Buscad la justicia, buscad la humildad. Quizás, igual que Joel, capítulo 2, verso 13, quizás seréis protegidos el día de la ira del Señor. Quizás. De nuevo, no. El gran pecado de esta gente que decía, no, Dios no va a hacer esto, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer lo otro, creyendo ellos que tenían el conocimiento de todo lo que Dios hace. No. Cuando uno está arrepentido de verdad, no dice, Dios me tiene que perdonar. Eso es orgullo. ¿Cómo te tiene que perdonar? ¿Quién sos vos? ¿Quién soy yo? Cuando uno de verdad experimenta arrepentimiento, dice, bueno, haz lo que quieras, Señor. Te pido perdón, pero si me querés matar, matame. Lo merezco. Y por eso suena tan lindo esto. En el contexto está hablando de humildad, porque el arrepentimiento lleva a eso, un quebranto, un reconocimiento de quién es el que manda acá, ¿no? Quizás seréis protegidos el día de la ira del Señor. Ahí está, ahí conecta el arrepentimiento y la humildad con el remanente, que van a ser protegidos en este día del Señor, del día de la ira. Sofonías 3:12 y 13. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Comienza el libro de Zacarías, el anteúltimo. Dice Dios, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Volveos, arrepiéntanse, vuélvanse a mí, y entonces yo me volveré a ustedes. Eso se cita en Santiago, capítulo 4. Y entonces, terminando el libro de Malaquías, como leímos hoy, capítulo 3, verso 16, dice, entonces los que temían a Jehová, el remanente, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Verso 18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Tremendo, tremendo esto. Yo no sé cómo usted suele pensar en el futuro, no sé cómo evalúa cada uno de ustedes lo que está pasando hoy, las señales que estamos viendo. Muchos coincidimos en que se acerca el fin de los tiempos, se acerca el fin. Y es notable cuando, siempre recuerdo un libro que se llama Eventos del Porvenir, escrito por un experto en eventos futuros llamado Dwight Pentecost. Siempre recuerdo cuando él dice, porque Jesús dijo que no va a venir como ladrón en la noche, que no va a haber señales, no hay señales.
Pero él dice, citando a 2 Tesalonicenses, dice, la gran señal de la venida de Cristo es cuando dice, no vendrá hasta que venga la apostasía. La gran señal de que viene el Señor Jesucristo no es que se junten 3 o 4 países y decimos, acá está la Roma, el nuevo imperio romano restaurado, o el número de la bestia, empiezan a dar el código de barras, cosas, de todo tipo de cosas que han dicho a lo largo de la historia. La gran señal es que antes que venga el Señor va a venir la apostasía así, sin adjetivos, la apostasía, como diciendo la gran apostasía. Y eso siempre que hablamos de apostasía se refiere al pueblo de Dios. Los ateos no apóstatan porque no conocen a Dios. Los que apóstatan son los que un día dijeron que lo conocían y ahora le dan la espalda. Y esta es la gran señal que estamos viendo, la apostasía. Yo no me quiero extender acá porque me falta un punto. No quiero extenderme, pero yo he escuchado de pastores que van a la casa de personas que están en concubinato a bendecirles el concubinato, por ejemplo. ¿Qué Biblia están usando? No les importa la Biblia, no les importa. Les importa las ofrendas, les importa que la gente no se vaya. No quieren perder gente de su iglesia. Y hacen la vista gorda a cualquier pecado, por dinero, como dice acá. Apostasía, apostasía. Tremendo. Por decir un ejemplo nomás. Finalmente, y no tan largo, en tiempos de apostasía, debemos resistir esperando el inminente regreso del Rey, el cual va a poner todo en su lugar. También de una manera hermosa, los teólogos hablan de la esperanza mesiánica, que este libro de los 12 desarrolla de una manera preciosa, exacerbada, digamos, enorme, lo que se llama la esperanza mesiánica. ¿Por qué? Bueno, porque el pueblo de Israel al final fue llevado cautivo 70 años en Babilonia, el pueblo del sur, ¿no?, de Israel. La del norte fueron llevados a Siria, se asimilaron, llegaron a ser los samaritanos, muchos de ellos. Y cuando se arrepintieron y volvieron, pensaron, bueno, Dios va a restaurar el reino de David, el reinado de David. Va a restaurarnos con la gloria pasada, el poderío pasado. Y no pasó. No pasó. Nunca más tuvieron un rey. Hasta el día de hoy no tiene un rey Israel. No lo tuvo. Pero las profecías decían que iba a venir un rey, que iba a estar, la dinastía de David iba a ser para siempre, y no pasó. Y el templo no tuvo la gloria que tenía antes, y nada fue igual, nada fue igual. Nada. De hecho, solo volvieron 40.000 personas. La población de Lobo, imagínense. Lo que fue la nación de Israel, y vuelve un grupito de 40.000 personas a restaurar la nación de Israel. Y hacen un templito que no tenía nada que ver. Después Herodes lo agranda, etcétera, pero estaban cuando vuelven bajo el imperio persa, después bajo los griegos, después bajo los romanos, y al final viene el emperador Tito, o el general del ejército Tito, después fue emperador, y destruye el templo en el año 70 después de Cristo, y nunca nada. Y la situación espiritual del pueblo fue un desastre, una piltrafa, como vemos en Malaquías. Y entonces empezaron este remanente a desear y a leer y a escudriñar las Escrituras, esperando el Mesías, ese rey que un día iba a venir, de la dinastía de David, a reinar sobre este mundo. Y entonces notamos como en ningún lado en el libro de los 12 que este gran día de Jehová está conectado con la restitución de ese reino, que es el día que viene el Señor a poner las cosas en su lugar. Y eso nos debería alentar a nosotros, porque en momentos de apostasía, dice allá en Mateo capítulo 23, capítulo 24, dice el Señor que si esos días no fueren acortados, los días de apostasía, el amor de muchos se enfriará. Cuando estamos rodeados de ver personas que dicen que aman al Señor y hacen cualquier cosa, nos cuesta a nosotros ser fieles. Parece que tienen razón, que Dios no hace nada, que el Señor se olvidó. ¿Sí? Como dice en 2 Pedro, ¿no?, que algunos tienen la paciencia de Dios, la tienen por tardanza, diciendo no va a venir, el día del Señor no viene nada. Sí que viene. Y entonces, en este libro de los 12 se nos habla, dice, por ejemplo, Ageo, capítulo 2, verso 6, cuando reedificaban el templo y lloraban, porque era nada que ver con el templo de Salomón. Y Ageo les da ánimo, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá, dice Ageo, el deseado de todas las naciones, el rey.
ya no a reinar solo sobre Israel, sino sobre toda la humanidad, el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Rey Jesucristo. Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, dice Zacarías, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu Rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Tu Rey, Jesucristo. Alégrate, dice, futuro. Zacarías 10:6, porque yo fortaleceré la casa de Judá y quebrantaré la casa de José, y guardaré, la casa de José, y los haré volver. Noten, Judá del sur, José del norte. Y los haré volver porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová tu Dios y los oiré. 14:5, Zacarías, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Eso lo vemos en Apocalipsis 19. Hermoso. Viniendo a reinar con el Señor. Zacarías 14:9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Rey sobre toda la tierra. Y termina lo que leímos hoy. Los últimos 2 versículos del libro de los 12. Malaquías 4:5. He aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y damos vuelta a la página y ya estamos en Mateo, Nuevo Testamento, y leemos en el capítulo 3, verso 1, que dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y saltamos al capítulo 4, después que el Señor es bautizado, después que es tentado en el desierto, empieza el ministerio público de Jesús. Dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Conectando el mensaje de los 12 con el ministerio de Jesús. Viene ya. Juan extendió eso, dice, el hacha ya está puesta en la raíz. Ya viene bautismo de fuego, viene una destrucción en este mundo. Pero Dios ahora está teniendo todavía misericordia, queriendo que en ese remanente no solo estén de las 12 tribus de Israel, sino de toda la humanidad, de cada tribu y nación. Personas que se arrepientan para escapar de ese día de ira, que parece que nunca más va a venir porque pasó tanto tiempo, pero es, como dice Pedro, es para tener misericordia de nosotros, Dios, y salvarnos a nosotros. Arrepentidos, porque el gran día de Jehová está viniendo. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, antes que sea demasiado tarde. ¿Sí? El Señor es misericordioso, pero tampoco tendrá por inocente al culpable. Las dos cosas. La única manera de que Dios pase por encima, que cuando se desate la ira de Dios sobre este mundo y sobre los que van muriendo a lo largo de la historia, y nos vamos a encontrar con Dios, la única manera de que esa justa ira de Dios no caiga sobre nosotros es habiendo recibido su perdón, su misericordia. Y eso solo es por medio de Jesucristo. Solamente por medio de Cristo. A los que se arrepienten, por supuesto, reconociendo que uno es pecador, y entonces yendo al gran médico del alma, que es Jesucristo, pidiéndole que por favor Él nos perdone, nos salve. ¿Sí? Oramos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a visualizar en nuestra mente todo esto que es enfático, tan enfático en la Biblia, no solo en el Antiguo Testamento, después en el Nuevo, porque hay una continuidad de que es necesario que nosotros nos reconozcamos pecadores, que nos quebrantemos, que seamos pobres en espíritu para poder entrar en el reino de los cielos, que nos humillemos delante de ti, Señor. Que seamos de alguna manera asombrados por tu misericordia y también, ¿por qué no?, atemorizados por tu ira justa, el castigo que merecemos, pero que podamos comprender que ese castigo un día lo recibió Cristo en lugar de otros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, y que esos otros son el remanente de los que se arrepienten, se humillan ante Dios, reconocen con humildad que no saben, que no pueden, que no han podido y no podrán nunca
complacerte por medio de las obras, porque tú eres implacable, Señor, porque tú eres justo y santo, y nosotros nunca lo seremos. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos ante ti de corazón, buscándote de verdad para que nos perdones, Señor. Y si en nuestra vida vemos como un patrón la infidelidad, la dureza de corazón, la inconstancia, el aburrimiento, la apatía a las cosas espirituales, que tú nos ayudes a repensar, a examinar nuestro corazón, si realmente nuestra fe ha sido verdadera, genuina, porque nuestra vida no ha cambiado tanto, Señor. Y es algo más intelectual que esa relación de la que hablan los profetas, que tú quieres tener con nosotros, Señor. Que podamos reconocer con humildad que no te amamos como deberíamos amarte, de ninguna manera. Que estamos cansados de ti, por nuestro orgullo, y que tú nos quebrantes, Señor, para darnos el arrepentimiento que salva, que nos da esa tranquilidad, esa paz, de sabernos en paz contigo, pero también ese cambio de corazón que hace que te deseemos, te anhelemos cada día en nuestra vida. Seguimos pecando, claro, pero luchamos, sufrimos y te deseamos, Señor. Y te buscamos de nuevo en arrepentimiento y fe. Por favor, ayuda a cada uno de los que está escuchando esto. Por favor, Dios, para examinarse. Confío que tanta lectura de versículos tú la has usado, Dios, tu Espíritu Santo, para clavar algunas verdades en nuestros corazones, Dios. Para que nos lleves al punto de una genuina conversión, para volvernos a ti, Señor. Y tú nos salves, por favor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.